Señor, te adoramos en esta mañana y te damos gracias, Dios. Gracias por permitirnos en esta mañana una vez más poder compartir tu palabra, bendito Rey de Gloria, estudiar tu palabra. Señor, nuevamente entrar allí en el estudio permanente de tu palabra, donde a través de ella aprendemos para nuestro diario vivir cristiano, Señor. Muchas gracias, bendito Rey de Gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos aquellos amigos que a través del Facebook y a través de la cuenta de YouTube escuchan nuestros devocionales Caminos de Vida Eterna. Hoy quiero invitarle para que, como de costumbre, vayamos a la palabra de nuestro Dios, allí a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y miremos por un momento lo que nos enseña la palabra de Dios allí. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Solamente vamos a hacer uso de este texto, ¿sí? Para que compartamos en esta mañana el pensamiento de Dios para nuestras vidas. Qué importante, ¿cierto? Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que nos dice las Sagradas Escrituras en la versión Reina Valera. Pero quiero que miremos también en esta mañana, mis amados amigos y hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios, el mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente traduce de una manera muy diferente este versículo de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero y alguien que no tiene de qué avergonzarse, y que explica correctamente la palabra de verdad, ¿sí? Que explica correctamente la palabra de verdad. Hoy estaremos compartiendo nuestro tiempo devocional bajo el título Interpretando la Biblia correctamente. Interpretando la Biblia correctamente, ¿sí? Estamos en tiempos muy peligrosos, dijo el apóstol Pablo, donde se amontonaría el maestro, ¿sí? Enseñando conforme a sus propias concupiscencias, dice las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y estamos en tiempos bastante complejos, donde muchos hombres y mujeres en diferentes lugares, poblaciones, naciones, están dándole una incorrecta interpretación a la palabra de Dios. Pero Pablo, que está preparando a este pupilo suyo, que es Timoteo, que le está preparando para la obra ministerial, una de las cosas que Pablo le recomienda a su pupilo Timoteo es que interprete correctamente las Sagradas Escrituras, ¿sí? Que interprete la buena, correcta interpretación de la palabra de Dios. Hoy en día, muchas líneas de pensamiento han surgido a lo largo y amplio del cristianismo. Muchos hermanos se han desviado porque han caído en fábulas o han caído quizás de pronto en ciertos argumentos humanos. La Biblia se interpreta, escuche mi amigo, la Biblia se interpreta bajo su misma inspiración divina. La Biblia se interpreta bajo su misma inspiración divina. ¿Y cuál es su misma inspiración divina? La Biblia por la Biblia, ¿sí? Entonces no necesitamos, hermano, muchas veces ciertas cosas, sino que usted interpreta la palabra de Dios
a la luz de ella misma. Claro, inspirada en el Espíritu Santo, y quienes la interpretan o la interpretamos, ¿sí?, para poderla hacer aplicativa a nuestro diario vivir, pues lo hacemos y lo debemos hacer bajo la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces es importante. El error de los falsos intérpretes, escuchen muy bien lo que le voy a enseñar en esta mañana. El error de los falsos intérpretes de la Biblia es sacar un texto fuera de su contexto. El grave error que tienen muchos hombres, hermano, a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras de muchas personas, es porque sacan el texto fuera del contexto. Es importante, mis amados amigos y hermanos, que comprenda algo bien interesante en esta mañana. La Biblia, que es la palabra de Dios, siendo un libro único compuesto de 66 libros, ¿sí? Es un libro que fue escrito en primera instancia por diferentes hombres de Dios, ¿sí?, en diferentes lugares, en diferentes culturas, bajo diferentes niveles lingüísticos, culturales y geográficos. Y a la hora de interpretar la palabra de Dios tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos, que muchos malos intérpretes por eso dan tergiversadamente una interpretación bíblica, porque desconocen que la Biblia fue escrita, vuelvo y lo repito, en diferentes niveles culturales, lingüísticos, geográficos, y fue escrita por diferentes hagiógrafos, ¿sí? Entonces, cuando un hombre o un intérprete o un expositor de las Sagradas Escrituras desconoce estas grandes verdades y desconoce esta verdad, pues fácilmente terminará enseñando incorrectamente la palabra de Dios. Pero Pablo dice abiertamente a Timoteo, le dice que esté preparado para presentarse delante de Dios como obrero, que no tiene nada de qué avergonzarse, que explica correctamente la palabra de Dios. Qué importante es explicar correctamente la palabra de Dios. Amados amigos, la Biblia tiene un antes, un durante y un después. Y a la hora de usted hacer una exposición bíblica, o a la hora de usted interpretar un texto, cuando usted está haciendo sus devocionales muy personales, si usted quiere aprender a interpretar correctamente un texto de la Biblia, tiene que tener en cuenta estos tres puntos. El antes, el durante y el después. ¿Qué significa eso, pastor? Es lo que viene diciendo el texto antes, lo que tenemos acá en el durante y lo que sigue después, ¿cierto? Miramos abiertamente que hay libros que abiertamente nos van mostrando cuál es la temática que se viene desarrollando. Y Pablo le está escribiendo, y usted se da cuenta más adelante la importancia de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, y le dice abiertamente que persista en las Sagradas Escrituras, ¿cierto?, de las cuales desde muy niño fue educado, fue preparado, fue capacitado para que viviera en ellas. Y claramente Pablo le dice que recuerde de quién aprendió el conocimiento de las Sagradas Escrituras, le dice Pablo a Timoteo, ¿cierto? De su abuela y de su madre. Entonces, vamos en esta mañana, mis amados preciosos de Dios, a hacer algunos ejemplos. Voy a tratar de hacer 2 o 3 ejemplos, pero mañana vamos a seguir en esta misma temática, porque quiero enseñarles a cada uno de ustedes algunos textos que algunos de nosotros en algún momento hemos malinterpretado mal, ¿cierto que sí? Entonces, no hacemos exégesis muchas veces, sino que hacemos eisegesis. Y quiero darle propiedad a estas dos palabras, a estos dos términos que muchas personas desconocen, otros las conocen, pero muchos desconocen. ¿Qué es la palabra eisegesis? La palabra eisegesis significa la interpretación personal del texto. O sea, yo interpreto el texto a mi manera, a mi parecer, a mi forma de creer y de pensar. Eso se llama eisegesis, ¿cierto? Pero cuando hablamos de exégesis, ¿cierto? Exégesis es la correcta interpretación del texto, o sea, la Biblia por la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el texto en el antes, en el durante y en el después? Para que pueda tener correlación lo uno con lo otro.
Vamos entonces a usar algunos textos que muchos cristianos inclusive los interpretamos mal y le damos una mala interpretación. Como un primer punto, vamos a mirar un texto que siempre utilizamos para decir el poder del todo. Entonces, el primer punto que vamos a hablar en esta mañana es el poder del todo. Hay un texto que se ha sacado dentro de su contexto literario, ¿sí? Y muchos predicadores inclusive, hermanos, y tengo que reconocerlo, que aún este servidor en algún momento de la vida tomó y pecó, por decirlo así, al sacar este texto de su verdadero contexto literario. Entonces, el poder del todo, ¿en dónde está eso? Está en Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Cierto? Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice el texto? El texto dice algo bien claro y bien sencillo que todo cristiano y todo buen hombre de Dios y toda buena mujer de Dios lo conoce. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, eso es lo que dice el texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En dónde está la mala interpretación del texto? Porque el texto lo hemos utilizado para avalar o para decir el poder del todo. Entonces, ¿cuál es el poder del todo? Usted tiene problemas en el hogar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted tiene problemas físicos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted tiene problemas emocionales, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted tiene problemas con la vecina, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cierto? Usted tiene deudas para pagar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A usted de pronto le duele un colmillo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tomamos este texto para hacer de ese texto prácticamente, amados preciosos de Dios, hacer como un dogma espiritual. Y creemos que el texto nos lo podemos utilizar para todo problema, toda circunstancia que se nos pueda presentar. Entonces, si usted tiene problemas en el hogar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y así sucesivamente, como se lo dije anteriormente. Pero realmente, ¿qué es lo que el pasaje nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que el escritor quiere enseñarnos cuando dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Acaso el escritor está hablando de los problemas emocionales? ¿Será que el escritor está hablando de los problemas familiares? ¿Será que el escritor está hablando de esos problemas que a veces tenemos nosotros en el aspecto de la sexualidad? ¿Será que el escritor está hablando de esos problemas, hermanos, que tengan que ver de pronto con cualquier circunstancia de la vida, pero que a veces nosotros tomamos el texto para hacerlo aplicativo de la manera incorrecta? Entonces, recuerden que estamos hablando de la correcta interpretación de la Biblia. Sí, porque hoy en día encontramos mucha gente que se está extraviando, que se ha dejado engañar fácilmente del camino del evangelio, porque los coge cualquier persona, les interpreta la Biblia al acomodo de ellos, se les explica la manera de ellos, y ellos simplemente tragan entero, porque como no conocen o no hacen exégesis del pasaje, y entonces toman un texto y hacen de un texto un pretexto, ¿sí? Y malinterpretan así las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo cita el apóstol Pablo en la carta de los Filipenses capítulo 4, versículo 13, no tiene ninguna relación con problemas familiares, no tiene ninguna relación con problemas físicos, no tiene ninguna relación con problemas sentimentales, no tiene ninguna relación con problemas de hogar, no tiene ninguna relación con nada de eso. La relación que tiene el texto y que debe ser aplicativa tiene que ver con la parte económica. Ahí sí podemos hablar con libertad. El texto nos habla acerca de la parte económica. El texto no está hablando de enfermedad. El texto no está hablando si a usted le duele una muela, todo lo puedo en Cristo que le fortalece. El texto no está diciendo que si en su hogar hay problemas, todo lo puede en Cristo que le fortalece. Que si su hijo cayó en las drogas, todo lo puede en Cristo que le fortalece. No. Mira lo que dice la palabra. Entonces vamos al antes. ¿Qué dice el antes? Vaya al versículo 11 y el versículo 12. Pablo está escribiendo. Y Pablo abiertamente trae una temática hablando del aspecto económico. Y Pablo dice en el versículo 11, versículo 12, mire lo que dice. No lo digo porque tenga escasez,
perdón, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo que sigue, el 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, realmente la relación que tiene Filipenses capítulo 4, versículo 13, no tiene nada que ver con ninguna otra postura, ni con ninguna otro temático, o con ningún otro tema. Si alguien le predica Filipenses 4:13 para decirle que usted tiene problemas en el hogar y que todo lo puede en Cristo que le fortalece, le está sacando el texto del contexto. Porque el texto dice, ahora, si usted tiene problemas económicos, ahí sí. Si hay situaciones adversas en la economía, si hay crisis económica, si hay deudas por pagar, por decirlo así, pues entonces, hermano, ¿qué dice Pablo? Pablo está diciendo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé tener abundancia, sé tener escasez, con todo y por todo estoy saciado, así para tener abundancia como para tener escasez. Y Pablo dice, en la ley del contentamiento, que es lo que Pablo está presentando, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, si hay abundancia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si hay momentos de escasez, entonces todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahí encontramos el antes, el durante. Vamos a mirar el después. ¿Dónde encontramos el después de este texto? Que nos dé correlación con el tema que estamos tratando. Lo encontramos en el versículo 19. ¿Qué nos dice el versículo 19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Pablo, ya terminando el capítulo y terminando la carta a los filipenses, dice, mi Dios pues les dará, mi Dios pues les suplirá todo lo que a ustedes les haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, mis amados preciosos de Dios, la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Hagamos exégesis. No haga eisegesis. ¿Qué es eisegesis? Ya le expliqué. Eisegesis es la interpretación personal que yo le hago al texto, como lo que dije anteriormente, ¿cierto? Entonces tengo un problema familiar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es eisegesis. Estoy cogiendo el texto y lo estoy haciendo decir lo que no dice. Y ese es el problema que tienen hoy en día los falsos maestros y los falsos predicadores del evangelio. Y el problema que tienen muchos expositores de la palabra. ¿Por qué? Porque toman un versículo de la Biblia y sacan una enseñanza y tuercen el verdadero mensaje del evangelio diciendo que la Biblia dice esto cuando la Biblia no dice nada de lo que ellos están exponiendo. Sí dice las Sagradas Escrituras. Entonces el tiempo se nos ha ido yendo. Sí, qué importante. Mañana vamos a seguir con esta misma temática. Mañana seguimos, amados, preciosos y amigos, con este mismo tema de la correcta interpretación de ¿qué? De las Sagradas Escrituras. Sigamos ahí siempre.